Hermanos, hoy iniciamos una serie que yo le he puesto como tema general: Dios nos salvó para servirle. Dios nos salvó para servirle. Y yo quiero hablar específicamente de lo que es el diaconado. Ustedes dirán, hermano, ¿y en la iglesia quiénes son los diáconos? Hay muchos diáconos. Quizás no han sido nombrados dentro de aquí de la iglesia, pero sí hay muchos diáconos, ¿verdad? Porque vamos a ver lo que la palabra dice del diácono. Es un servidor. ¿Qué significa diácono, hermanos? Servidor. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, de los seguidores del Señor, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Hermanos, quiero hacer algunas aclaraciones antes de desarrollar este texto. La palabra diácono no aparece en el texto. Solo aparece para servir, solo aparece la palabra servidor, pero es lo mismo. Para ser un diácono en una iglesia local bíblica, no necesariamente debes de haber sido nombrado. O sea, nadie puede decir: yo no sirvo en la iglesia porque no soy diácono, no me han nombrado. Porque el diácono es el servidor. Gracias. El diácono es el servidor, aquella persona salvada que le dice a Dios: tú me salvaste, ahora ¿en qué puedo yo servirte? ¿En qué puedo yo servir a mis hermanos? Ese es un diácono, que ve las necesidades, que siente compasión, que ama la casa del Señor, que ama a los que vienen por causa del amor de Dios. Así que todos deberíamos de ser diáconos, aunque no hayamos sido nombrados. La ordenación de diáconos o el nombramiento es oficial
y se va a realizar a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo. Ahora bien, el crecimiento en número de la iglesia de los Hechos, se dio un crecimiento en número. Y vamos a ver la gran necesidad que había a raíz de este crecimiento en número, la gran necesidad de diáconos, de servidores. Veamos por favor en Hechos 2:41. Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra, de verdad, hermano, eran nacidos de nuevo, fueron bautizados. ¿Qué se espera de alguien que haya nacido de nuevo, hermano? Se bautiza. A menos que usted no haya nacido de nuevo, no procure bautizarse. Y se añadieron aquel día. ¿A quién se añadieron, hermano? Ahí está la membresía. Y está el número. Alguien que puede, no, hermano, no hay que contabilizar, no, aquí están los números. Y se añadieron aquel día, dice, como 3,000 personas. Imagínense una iglesia de 3,000 personas. Las necesidades que ahí había, hermanos. Hermano, a mí me gusta la iglesia porque es chiquita. Pues entonces no hubiera pertenecido a esta iglesia usted. Era una mega iglesia. Entonces, no podemos condenar a las megas iglesias ni a las iglesias pequeñas, ¿verdad? Porque entre más número, más problemas hay, pero también hay más bendición. Imagínese 3,000 personas nacidas de nuevo, hermano. ¡Qué impacto! Uno era panadero, otro era copero, otro era gladiador. Imagínense, hermano, qué influencia tenía esta iglesia. Uno era músico, otro era cantor, otro era comerciante, médico. Imagínense, hermano, cada uno en su radio, 3,000 personas, ojalateros. También dice en Hechos 4:4. Dice, bueno, que ya no crezca la iglesia porque ya 3,000 está bien. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, o sea, nacieron de nuevo. Y el número de los varones eran 5, pero 5,000. Sumemos 5 más 3, 8,000. ¿Qué le parece a usted perteneciendo a una mega iglesia de 8,000? Hermanos, diáconos se necesitaban ahí. Diácono tiene que ver con servidor, ayudante. ¿Qué significa diácono, hermano? O sea, diácono no es el pastor que dirige, no es el obispo que dirige, que gobierna. Diácono es el servidor, ayudante de alguien. Persona que se preocupa de las necesidades y los medios de subsistencia de una congregación de creyentes. Digamos, en una carpintería está el albañil, el maestro que diseña, el que toma las decisiones, qué material van a usar,
cuánta madera van a comprar, porque Dios lo ha dotado con eso, ¿verdad? Lo ha dotado. ¿Cuál va a ser el presupuesto? ¿Cuánto hay que pagar? Pero el asistente no se mete en esa área de dirigir el taller. El asistente, el aprendiz o el diácono, el servidor, lo que hace es apoyar al carpintero, ¿verdad? Para que el carpintero pueda llevar a su feliz término la carpintería. Hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos salvó para servir, nos salvó para servir. Éxodo capítulo 9, versículo 13, tiene un principio ahí. Diga conmigo, Dios me salvó para que le sirva, no para que esté todo el tiempo de oyente. Dice Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué, hermano? Para que me sirva. ¿Ve usted el principio ahí? Usted ha sido rescatado. Amén, hermano. ¿Le está sirviendo? Esa no es indirecta, sino es a la cabeza. Es un tiro a la cabeza. Ay de usted si no se muere, si no se rinde ante la palabra. Fíjese bien, ahí va otro tiro a la cabeza. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para ser un diácono. Y si fuera posible, y Él lo hizo, para dar su vida en rescate por muchos. Otro tiro. Cristo dio su vida en rescate por muchos. ¿Hay alguien por el cual usted está dando su vida? ¿Hay un hermano o una hermana el cual usted está dando su vida por él a fin de que éste pueda vivir para el Señor? Hermanos, vamos a ver el diaconado y el origen en las Sagradas Escrituras. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? El diaconado en las Sagradas Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Reina Valera. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, ¿con qué dice, hermano? Ahí está, dos oficios. Con los obispos y diáconos. En la iglesia de los filipenses habían dos clases de oficios. ¿Habían qué? Obispos y diáconos. O sea, el carpintero, el maestro y el ayudante. ¿Verdad? Ambos estaban
desempeñando su labor para que la carpintería pudiese llevarse a cabo a feliz término. Así era la iglesia bíblica. Y note bien, dice obispos. ¿Cómo dice? Obispos. ¿Qué significa obispo sin S y obispo con S? Pluralidad. ¿Qué significa? Nosotros como iglesia creemos en la pluralidad de ancianos. O sea, obispo, anciano, pastor es lo mismo. Obispo, anciano, pastor es lo mismo. Nosotros como iglesia creemos en la de ancianos. Por lo menos cuando el hermano Orlando estaba acá, esa fue la oración mía, que cuando yo entendí la Biblia dije, Señor, provee a otro pastor o a otros pastores. Entonces, usted dirá, ahorita no hay pastores, solo usted. No, hay un grupo de los cuales un día vamos nosotros a hablar. Pero creemos en eso, en el pluralismo. No que un solo pastor sea el dirigente, sino varios pastores sean los que dirijan, para que cuando haya una corrección a alguien no diga, es que el pastor la agarró conmigo. No diga, los pastores la agarraron conmigo. Entonces, para que las cosas puedan discutirse, si cae un pastor, queda el otro, la iglesia no muere. Y hay muchas ventajas. Ahora, la mayoría de iglesias que se conocen en San Miguel no trabajan así. Quizás ellos tienen un pastor y así es conocido, el pastor, pero no los pastores. Un pastor y un grupo de diáconos, ¿verdad? Entonces, y así funcionan ellos y se les respeta, ¿verdad? Así estamos. Pero en Hechos 6 no se dice nada. Cabe señalar que en Hechos 6 no se dice nada acerca del oficio de diácono, pero ya explicamos esto. Ahora bien, ¿cuál fue la necesidad por la cual los diáconos surgieron en el libro de los Hechos? Vamos a ver la necesidad que obligó a que los diáconos surgieran. El crecimiento numérico de la iglesia que ya vimos en Hechos 2:14 y en Hechos 4:4. A tal grado que en una iglesia de 8,000 habían necesidades. ¿Habían qué, hermanos? Necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades financieras, necesidades de alimento, que alertaron a los apóstoles sobre la urgencia de este ministerio. Quiero abrir un paréntesis y aclarar esto, y espero decirlo con mucha gracia, que Dios me ayude. Uno puede ser muy duro cuando no debe de ser duro, o puede ser muy blandito cuando debe de ser duro. Hermanos, la iglesia es un lugar cuya centralidad es la predicación del evangelio y no un centro de beneficencia. ¿Se oyó eso, hermano? La iglesia no es un club donde se le va a dar dinero a todos los que no tienen, donde todos los que no han pagado el recibo de luz van a venir al pastor, porque entra un montón de carros y allá hay dinero. La iglesia no es para eso. La iglesia no es, si usted no pudo pagar la pieza, no pudo pagar la casa, no pudo, todo económico. No, hermanos. El fin principal de la iglesia, por la cual Dios la escogió, es para
la predicación de su santo evangelio. Amén, hermanos. Ahora, no vamos a dejar a un lado al enfermo, a la viuda, las necesidades físicas, pero la iglesia va a hacer lo que pueda. No va a hacer lo que no pueda. La iglesia no está obligada a asistirle cuando le picó un mosquito a usted. En todas las picaduras de zancudo, la iglesia no está obligada a visitarle en todas las necesidades que usted está pasando, porque no se ajusta. La Biblia dice en Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, pero abajo en el contexto dice, cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? Por eso, como les digo, la iglesia puede hacer en esto lo que pueda, pero lo que no pueda, la iglesia puede proporcionar una base para que... Ahora, cuando alguien está pasando hambre, sí la iglesia debe de intervenir, ¿verdad? La iglesia puede intervenir en una enfermedad, en una ofrenda, en una necesidad, pero no me malentiendan, si la iglesia puede y está a su alcance. Pero esta persona no va a decir, pero es que la iglesia debe de hacer esto conmigo, la iglesia debe de hacer esto conmigo. No, hermanos, ¿verdad? No, hermanos. La iglesia está cumpliendo su rol con la predicación del santo evangelio. Jesús en aquellos días sanó a los enfermos, pero no sanó a todos los enfermos de Jerusalén, porque él tenía un radio que desempeñar. ¿Se entendió eso, hermano? Imperfectamente lo he dicho, ¿verdad? Otra aclaración que yo quiero hacer como iglesia. Si usted, por A o B motivo, el microbús no pudo ir, no pudo. Están dañados los microbuses, los 3 microbuses. El carro también. O la ruta no pudo pasar, le olvidó. Hermano, véngase en taxi, $3. Véngase en taxi. No se quede ahí. No se enoje y diga, el microbús no pasó y este hermano, y mire, no, hermano. La iglesia no está obligada a traerle a usted y a llevarle. La iglesia lo hace con gozo, pero no es nuestra obligación desempeñar todas las necesidades que en la iglesia se puedan dar. Mis tías caminaban 3 horas para congregarse todos los días en el Rosario, a un lugar que se llama Satoca, y en la noche iban llegando a la 1 de la mañana. No vamos a actualizar eso a nuestros días, pero vale la pena poder caminar en aquello que amerita caminar. Yo a veces me vengo caminando de la casa para acá para ejercitarme. Y tengo 56 años, me cae bien, es saludable. Espero darme a entender, hermanos, y espero haberlo hecho con gracia, aunque siempre está el pecado cuando uno dice las cosas. Entonces, hermanos, la necesidad que había ahí era evitar una división. ¿Evitar qué? Primero, había necesidades físicas, ya las enumeré. Segundo, había posible una división, un cisma se iba a dar. Se comienza a dar una habladuría, dice murmuración. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia, hermano? Murmuraban. Comenzaron las murmuraciones. Decían los helenistas, los griegos, solo a las viudas de los hebreos les dan comida y a nosotros no. Comienza la habladuría, comienza el chisme y comienza la queja. Eso es lo que significa murmuración. En ese momento de desarrollo de la iglesia en Jerusalén, la situación era realmente crítica, ya que se estaba produciendo un cisma en la congregación, que es algo que somos llamados a cuidar con mucho esmero. Se estaba produciendo una división
en los 8,000 había murmuraciones, habían quejas en la distribución diaria. Entonces, hubo necesidad. Los apóstoles, lo más posible es que se dedicaban a repartir tamales, sopa, café, todo lo que había en aquel tiempo. Los apóstoles que habían sido designados para la predicación comenzaron a envolverse no en cosas bajas, porque llevar una comida al necesitado no es algo bajo, pero llevar el alimento espiritual es algo precioso. Las dos cosas son necesarias, pero ¿qué salvará a una vida? ¿El llevar el almuerzo o el llevarle el almuerzo espiritual? Entonces los apóstoles habían sido designados para preparar el alimento espiritual. Entonces necesitaban de ayudantes, Entonces fue cuando la necesidad permitió que los que se dedicaran a la palabra no fueran distraídos de esta labor principal. Servir a los demás no es algo de baja categoría. Amén, hermanos. Aunque obviamente servir a los demás no estaba por debajo de la dignidad de los apóstoles, llegaron a la conclusión de que sus esfuerzos debían dedicarse a predicar la palabra de Dios y a orar. Los apóstoles, los ancianos, debían de estar entregados a la palabra y a la oración. ¿Cómo cuesta preparar una palabra? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Uno llora. ¿Cómo cuesta? Y dice uno siempre, yo digo, hoy no voy a poder prepararla. ¿Cómo cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta la palabra? Que no es algo humano. Un milagro tiene, y Dios lo humilla a uno en la palabra, hermano. Uno necesita dedicarse a eso. Hechos 6:2, mire lo que dice. Al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Quiénes convocaron, hermanos? Los apóstoles, los 12. Ellos tuvieron la iniciativa. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y autorizaron a la congregación, quizás no a todos los 8,000, pero sí a un grupo, para que buscaran, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debían de ser ellos, hermanos? Primero, buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu, que los caracteres de ellos estuvieran siendo controlados por el Espíritu, que no renunciaran a la herida, a la primera herida, que fueran soldados controlados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu. Y de sabiduría, porque iban a tratar con gentes. ¿Iban a tratar con quién? Con gentes. Y el tratar con gentes, hermano, en el proceso de santificación uno recibe muchas heridas, muchas críticas, muchas quejas. A quienes encarguemos de este trabajo. Y dijeron los apóstoles, y nosotros persistiremos, ¿en qué dice? Y en el ministerio de la palabra. Hermano, ustedes me han visto tocando guitarra a mí aquí, ¿verdad? Y cantando, ¿va? Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza para ustedes.
Qué vergüenza porque de entre ustedes no se han levantado cantores, no se han levantado guitarristas, pianistas. Qué vergüenza. Pero si no hay que hacerlo. Dolió, ¿verdad, hermanos? Y entonces decidieron que 7 hombres debieran de ser designados para este deber. Hechos 6:3. Y para calificar para este cargo debían ser de buen testimonio. ¿Cómo debían de ser? Llenos del Espíritu y de sabiduría. La predicación del Evangelio es lo primordial de la iglesia. ¿Qué es lo primordial de la iglesia, hermano? La predicación. Es lo primordial. Amado hermano, cuide. Congregación, cuide. Que lo primordial en su congregación, que por lo que la gente venga, no sea por el grupo de alabanza, no sea por el amigo o por la amiga o porque hay que ir. Cuide que el atractivo de su iglesia sea la predicación del Evangelio. Amén, hermanos. Animo a los que tienen don de enseñanza a que se preparen, que saquen licenciaturas en teologías. Porque el carpintero, entre más preparado es, mejor rajará la tabla, mejor diseños presentará. Y si el mundo se prepara con posgrados, con maestrías, ¿cuánto más los hijos de Dios? Pero es que en el tiempo de Jesús no había eso. Sí habían. En el tiempo de Eliseo habían escuelas ya. Habían sinagogas. Jesús mismo fundó su instituto de 3 años y medio. Él los estuvo ahí, los estuvo preparando, los estuvo discipulando. Él era el mejor instituto y ha sido el mejor instituto. Así que animo a aquellos que el Señor les llame no solo a comenzar un estudio teológico. Y en eso pida recomendación, sea humilde, no vaya a cualquier lugar. Vea que ese instituto, el centro sea la palabra de Dios. ¿El centro sea qué? La palabra de Dios. Que el centro sea la persona de Jesucristo. Que el centro de la predicación sea el Evangelio. Que la Biblia sea el único método. Y que el objetivo sea presentar a Cristo y a este crucificado. Tenga cuidado en eso. Si usted va a escoger un seminario, pida consejo. No vaya a ser que estudie los 5 años, ¿verdad? Y haya gastado bastante el tiempo en una línea donde sea bien escasa de lo que ya dije. La predicación del Evangelio es lo primordial. Es claro en las Escrituras que la administración de la palabra es el elemento central y esencial del ministerio y funcionamiento para la edificación de la iglesia. Y el servicio de los diáconos es vital para lograr ese objetivo. Este ministerio de la palabra debe de estar impregnado de oración, porque lo hacemos bajo la dirección y el denuedo del Espíritu Santo, en dependencia de Él. Por favor, siempre oren por mí, para que hasta ancianitos, si el Señor así lo quiere, yo esté dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor. Hermanos, Efesios 6, 18 al 20. Mire qué precioso este pasaje. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Mire la gran responsabilidad del que predica. Mire la gran responsabilidad del que predica. Hermanos, si tú no has sido llamado a la predicación, si tú no has sido llamado a la predicación, hermano, a la enseñanza, pídele a Dios para ver en qué otro ministerio Dios te ha dado para enseñar. Porque la enseñanza es así. Es un don que Dios da, hermanos. Es un don que Dios da. Y todos somos y seguimos siendo y hemos sido aprendices. Pero se dice que hay un pez, no recuerdo el nombre. Ese pez, es un pez tan rico, pero se requiere que lo cocine bien. Porque si no lo cocinas bien es venenoso. ¿Cómo? Pez globo. Ahí, apunte. Se dice que ese pez tiene que ser bien cocinado por un experto cocinero para que ese pez no dañe a los demás. Imagínense, Nelson sabe de cocina. Se necesita 5 años de estudio. Hermano, si Dios te ha llamado a la enseñanza y a la predicación, pues consulta y vamos a la carga. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar para que puedas tú preparar esos filetes. Quizás puede ser comenzando con los niños, comenzando con los niños. Hermano, uno en el orgullo, les voy a contar algunas historias mías de mi orgullo. Yo estaba en Miami aprendiendo a compartir. Tenía el ego más elevado que hoy. Hoy ha bajado un poco. Y entonces, pues yo tenía la idea de que era un predicador para los adultos. Y posiblemente ese era mi llamado, y ese es. Pero pusieron un anuncio y dijeron, los que quieran ir a predicar a West Palm Beach, anótense. Yo me anoté, pero cuando dijeron en escuela dominical, ya no. me desanoté. Porque yo no iba a andar ahí con unos chihuines, ¿verdad? Enseñando. Quería era, pues, ¿verdad? Renombre. Pero me acuerdo de una hermana, ojalá que lo oiga, Carolina Mena. Cuando venimos, yo estaba en Armenia y me dice ella, y le digo yo, Carolina, ¿y puede ir a compartirnos allá a Armenia? Una joven, sí, me dice, con los niños. Y vino con su papá y compartió con los niños desde San Salvador ahí. Y le dije yo a otra persona que había ido con nosotros también, ¿crees que puedes ir a compartir con la escuela dominical? No, con los adultos quiero ir yo. Pero uno comienza ahí. Y si eres fiel ahí, el que es fiel en lo poco, dice, Dios le pone en lo mucho. Yo comencé ahí en el Mesón Los Bandidos, en la calle La Amargura, 9ª Avenida Sur. Hoy es un centro ahí, ¿verdad? Pero ahí comencé yo. Nos conocimos de novio con mi esposa haciendo limpieza, sudaditos. Ella barriendo y yo trapeando. Ahí nos conocimos, lavando baños. Hermanos, la palabra es algo serio. Los diáconos debían de ser guardadores de la paz y servidores. La necesidad para que la iglesia no se dividiera, para que la iglesia, ¿qué, hermano? No se dividiera.
para que las murmuraciones cesaran. Los diáconos tienen que no ser de doble ánimo. Los servidores no tienen que ser de doble ánimo, que llevan y traen, no. Que ponen fin, mira, hablar con el hermano. Él es accesible y nos ha pedido que cualquier cosa hablemos con él. No la va a agarrar en contra de vos. Si le agarra en contra de vos, ahí está Dios. Ahí está Dios. Estos 7 hombres debían restaurar la paz donde se estaba produciendo una división. Debían trabajar en construir y fortalecer la unidad. Ese era un objetivo principal y la buena administración era el medio. Quizás se daba que, mire que a nosotros nos han traído, a nosotros nos ven de menos porque somos pobres, porque somos griegos, no somos del pueblo original. Entonces el diácono decía, calma, tranquila, ya te va a llegar, ya viene la comidita, ya viene, tranquila, no se preocupe. No, que estos apóstoles son injustos, mire, no, ellos son humanos también. Y entonces se escogen a los 7 por su carácter. ¿Por qué se escogen a los 7? Por su carácter. Es bien común que se escojan diáconos en muchas iglesias por los buenos administradores que son. Él es administrador de empresa, así que me va a ayudar. Vamos a combinar. Pero no tiene carácter. Él sabe organizar, tiene capacidades, lo cual es necesario. Es indispensable, pero solo después de que se compruebe una trayectoria como pacificador, que tenga buen carácter, puede emprender el diaconado. Un excelente servidor sin ser pacificador, entonces va a encender el fuego en vez de apagarlo. Los diáconos no debían de tener sus propios feudos ministeriales en la iglesia. Los ancianos deben de enseñar a los diáconos que ellos no son dueños, que ellos no son dueños. Por eso, si hay líderes acá de ministerio, deben de ser firmes como el coco, pero flexibles. Es decir, que si alguien hoy se ofrece para trabajar en X ministerio y me lo manifiesta a mí o a usted acójalo y dígale, qué bueno que, ¿verdad? Yo te voy a instruir, te voy a abrir cancha para que un día aún tú me sustituyas a mí para yo dedicarme a otra cosa mayor. Amén, hermanos. El servicio no es para nosotros, es para el Señor. Facilitar. Uno de los deseos míos es abrirle cancha aún al que vino por primera vez hoy. No vino nadie, pero vino por segunda vez, tercera vez. Mi intención es abrirle cancha. Primero, si ha nacido de nuevo, que se haga miembro, ¿verdad? Y segundo, que sea un miembro activo. Abrirle cancha. Y si hay un don acá de la predicación, gloria al Señor. Que Dios me dé humildad para irle abriendo cancha, ¿verdad? Para que un día yo venga sentadito y la iglesia marche. Hay un desafío acá que quiero darlo. En primer lugar, quiero hacer un llamado a las personas que no se han reconciliado todavía. ¿A quién es el llamado? Aquí hay personas que no están reconciliadas. Yo no te voy a decir, mire, pasa al frente, levanta la mano. No. Yo lo que te voy a decir es lo que dice Hebreos. Si hoy oyereis su voz, no endurezcas el corazón. No te vayas de aquí
sin irte reconciliado con Dios, sin ponerte a cuentas, sin haberle dicho, Señor, tú moriste en la cruz por mí. Tú clavaste tus manos. Tú me rescataste. Ahora, en base a eso y en base a que el Espíritu Santo me impulsa a hacerlo, no solo mis emociones, sino el Espíritu Santo me está dando convicción de que soy un pecador, que estoy separado de Dios, que estoy lejos de Dios. Ahora, Señor, en base a eso, yo me entrego a ti. Y quiero manifestarle a alguno de los servidores, quiero manifestarle al pastor que ahora yo soy un bebé y que necesito cuidado para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Así que el primer desafío es para los no nacidos, para que si el Espíritu Santo así les pone, no te vayas sin reconciliar. Qué pena que te vayas si no reconciliado. Qué pena. Que no es posible que te vayas. No es posible. Si la palabra se te ha dado, el Señor murió, ¿cómo vas a continuar de rebelde? Ven a Él. Y aquí voy con los nacidos de nuevo. Voy a desafiar a los nacidos de nuevo. ¿A quién voy ahorita, hermano? No me digan amén, pero quiero que digan ese amén adentro. ¿Cuántos acá, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ya experimentamos la salvación? Ya experimentamos el rescate de Egipto. Ya experimentamos el haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Todavía continuamos pecando, pero ya el Señor, ya lo conocimos a Él. ¿Cuántos acá ya sucedió eso? Pero te quiero exhortar, tú que ya naciste de nuevo y no eres miembro de la iglesia local, de esta o de otra, puede que el Señor te haya ubicado en otra. No estés así, mirando a la novia en la iglesia. Sí está bonita, pero tiene muchos defectos. Voy a pensarlo. Necesito más tiempo. No te casas con la novia, solo la ves. ¿Qué dirían ustedes de una novia que pase años así? Si yo ya quiero el anillo, dice ella. Si ya quiero que él, ¿verdad? Qué tremendo. Hermanos que ya son nacidos de nuevo, pídale al Señor por la membresía es bíblica. Pide a Dios el poder hacerte miembro de esta iglesia. Pide al liderazgo, a los servidores, cuál es el proceso para ser miembro de esta iglesia. Allá está el proceso. Deja el orgullo y dile, Señor, yo quiero comprometerme, quiero no ser individualista como este mundo, espíritu libre, macho sin dueño. Estoy hablando de términos que los conocemos. ¿Verdad? Mapachín solo, que anda errante para que nadie le ponga el lazo. No. Pide al Señor y pide a los servidores, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los pasos para la membresía? Y nosotros te vamos a guiar para que puedas ser un miembro, no inactivo, sino un miembro activo, porque eso es lo que se espera de un soldado cuando va a la guerra. Ser entrenado, ser reclutado, pertenecer, esa convicción de pertenencia. Llamado a los que ya son nacidos a formar parte de la membresía.
Y ahora quiero dirigirme un llamado a los miembros. ¿Cuántos de los que están acá ya son miembros de esta congregación? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿eres un miembro activo o un miembro inactivo? Eso no existe. Sí existe, pero debe de ser un proceso. No puedes vivir así, como un miembro inactivo. Tú tienes un don que aportar. Con los dones que Dios te ha dado. El Salmo 78:9 habla de una tribu que era bien numerosa. Eran los hijos de Efraín. ¿De qué tribu estoy hablando? Esta tribu ya pertenecía, era miembro de las 12 tribus de Israel. Dios les había equipado con muchos dones a los efraínitas. Muchos dones. Y les había designado una batalla que pelear. Pero fíjate lo que los hijos de Efraín hicieron. Yo ahora, ahí, mientras oraba, le pedí al Señor, ¿por cuántos hijos de Efraín hay acá? Señor, ¿cuántas personas con dones hay aquí en la congregación? Pero cuando se presenta la batalla, abandonan sus puestos. Mira lo que dice. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados. ¿Cómo eran, dice? Los hijos de Efraín, arqueros armados, dice la Reina Valera. Equipados, dice otra versión. Dios les había dado dones. Pero ¿qué dice, hermano? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y si ustedes ven el próximo versículo, van a ver algo más. Veámoslo, por favor. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Sigamos. 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ahora bien, esos efraínitas tenían dones, fueron equipados con dones. Representa al creyente que Dios le ha dado dones. Y estos efraínitas quizás vieron la batalla y dijeron, aquí la cosa está difícil. Va a haber problema. Entonces, número uno, esos hijos de Efraín dieron las espaldas antes de la batalla. Así hay creyentes que dicen, es que ahí hay mucho problema. Es que tengo que trabajar, es que mi trabajo, es que tanta queja. Antes de enfrentar la batalla, él da la espalda. Se olvida que él fue equipado para la batalla. Para que santos, que no son santos, que andan en el mundo, puedan venir. Para que a través de un canto, a través de una área, de manejar un microbús, un perdido venga y la gran comisión se cumpla. Estos hijos de Efraín, número 2, dieron las espaldas quizás cuando comenzaron a recibir las primeras heridas. Y dieron porque hermano, en todo ministerio hay heridas. ¿En todo ministerio qué? Y hay problemas. Y si uno da las espaldas a las primeras, hermano, y quizás otros dan las espaldas porque la guerra se prolongó. Es una batalla continua, claro que es una batalla continua. Cada uno dice,
Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Escóndalo. ¿Cómo dice? Pónganlo al servicio. Ministrelo a los demás como buenos, ¿qué dice? Es que son dones que Dios te ha dado a ti. Quiero enumerar algunas áreas de servicio en nuestra iglesia local. Y quiero aclarar algo. Toda área de servicio aquí adentro o afuera lleva un objetivo, es la reconciliación. ¿Cuál es el objetivo? Para la gloria de Dios. No es servir por servir, es servir para la gloria de Dios. Y hay un servicio que no debemos de olvidar. Yo lo había puesto de último, pero es el primero. Un servicio, y es el ir y hacer discípulos. ¿El ir y qué? Todo miembro debe de buscar un mesón, aunque sea un mesón los bandidos, donde poder estar compartiendo lo que aquí le están compartiendo. Porque dice, dad de gracia como recibiste de gracia. Cada uno de nosotros tenemos que estar discipulando a otro. Usted tiene que estar pescando a otro y discipulando, dando de lo poquito que usted tiene, ya le da, ya usted es el pastor de él. Pues. Cada uno de nosotros, hermano, así como lo oye. Si está recibiendo algo, debe de estar dando a otro. Y entonces, tú debes de manifestármelo a mí o a algún líder para apoyarte en oración, para apoyarte con literatura o si fuera posible, para ir contigo, ir unas 3 veces, unas 4 veces, fundar algo ahí. Y entonces, hermanos, claro, aquí van las cosas, ¿verdad? Cada oveja con su pareja, dice el dicho. Si tú eres joven, no vayas a discipular a una jovencita. ¿Entendieron, hermano? Si tú eres joven, no vayas a discipular a un matrimonio. Excepciones, ¿verdad? Pero cada uno, hermanos, con su don y de acuerdo al diseño que Dios te ha dado. Ahora, voy a enumerar 12 ministerios que quiero darlos a conocer acá. Para que yo pueda estar aquí hablando, para que la voz pueda salir, hay 2 ministerios bien importantes. El ministerio de sonido. ¿A dónde? ¿Quién está en el ministerio de sonido? Ahí está Rosita. Y gracias. Pero ella necesita un equipo. Y yo sé que ella va a abrir cancha, ¿verdad, Rosita? La cancha está abierta para personas que tengan ese don, que ya lo hayan hecho, o personas que quieran agregarse para rotar en ese don. No digas después que no hay cancha. Ahí no hay donde yo pueda, no digas, porque ahí está. Está el ministerio de multimedia o grabación. ¿Cómo le podríamos llamar a esto, Salvador? Transmisión. Salvador, ¿a quiénes más tiene? Solo Cruz. ¿Quiénes más? Se necesita un equipo ahí. ¿Usted está dispuesto a instruir? Salvador tiene mucho que dar. Preparación del local antes y después de la reunión. ¿Verdad que hallaron bien limpito ustedes aquí, hermanos? ¿O estaba sucio? Todos los domingos y los martes. Este local está bien limpito. ¿Verdad que hayan agua ahí en eso? Allá, conos, basurita, ahí, en su lugar. Este lugar está con los sobres, pero hay que quitar los sobres. Hay que quitar las mesas, poner mesas, como el tabernáculo. ¡Qué ministerio tan precioso! Tú solo me dices, hermano, ¿puedo? Claro que sí.
Claro que sí. El ministerio de bienvenida. ¿Quiénes estuvieron hoy en el ministerio de bienvenida? Póngase en pie. Usted, hermano, póngase en pie. Las demás hermanos, ¿dónde están? Están ahí. Gracias, hermano. El ministerio de bienvenida está dirigido aquí por el hermano Granados. Solo tienes que ir a él y ser fiel ahí. ¡Qué privilegio! En Estados Unidos hay iglesias que han avanzado tanto que hay teólogos que han sacado su licenciatura en teología, pero como hay tanto, ¿verdad? Y ellos ahí están en el ministerio de bienvenida. Ahí están ellos, trabajando. El ministerio de limpieza y baños. ¿Está hermano José Ángel? ¿Dónde está? ¿Dónde está hermano Chepito? Ahí está hermano Chepito. ¿Cuántos tienen ese ministerio, hermano? ¿Cuántos tiene su equipo? Solo uno. Ahí hay. ¿Qué se hace en ese ministerio? Lavar baños. Quitar el papel higiénico. Ponerlo. Ustedes van al baño, él arregla, limpia. Qué ministerio tan precioso para poder servir al Señor. El ministerio de transporte. ¿Quién es el encargado? Levante la mano. Ahí está Eduardo. Ahí está. Hay 3 microbuses, un carro. Ese ministerio de transporte puede ser los domingos, los martes y los sábados. Puedes anotarte una vez al mes, una vez a los 15 días. Una vez a la semana, pero sé fiel ese día. Habla con Eduardo o conmigo para yo canalizar. Está el ministerio de donación de sangre. ¿Cómo se llama este ministerio? Aquí hay muchos que ya lo hemos hecho y es saludable eso. Es saludable donar sangre cada 3 meses. ¿Qué hace ese ministerio? Por ejemplo, si alguna familia o algún familiar necesita 2 donaciones, entonces nosotros recurrimos a ese ministerio. Y ahí vamos, ahí va. Yo chequeo si he donado, si tengo ya los 3 meses y voy y lo hago. No hay mayor amor que un hombre pueda dar su vida por otro. Qué ministerio tan precioso, ¿verdad? Tú te puedes anotar. Yo espero que esto no caiga, ¿verdad? Está el ministerio de integración. El ministerio de integración. Es un ministerio que al recién que vino, lo llevan allá, le explican, le dan la bienvenida y están pendientes del que vino. El ministerio de música y de alabanza. ¿Qué ministerio acabo de mencionar? Música y alabanza. ¿Cuántos estuvieron en ese ministerio hoy? Una persona. Gracias a Dios. Pero aquí hay músicos. No de las espaldas como los hijos de Efraín. Aquí hay cantores. Ven para probar la voz. ¿Verdad? Porque puede ser que no entone, entonces ahí, pero ¿verdad? Pero si entonas, aquí te vamos a probar. La, re, mi. Ahí. El ministerio de escuela bíblica. Hay niños de todas las edades. Desde 0 hasta 15 años. Hay cancha. Hay algunos ministerios que tienen que ver con la palabra que sí se requiere que seas un miembro de la iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo primero. Para desempeñar un ministerio, la regla general es que seas miembro de la iglesia, para que pues ya estés comprometido y tú puedas, ¿verdad? No es que estés indeciso, pero ahí estás en la puerta y a saber, ¿no? Entonces, ¿verdad? Arregla tu vida, cásate. El ministerio de Madres Unidas para orar. ¿Cuántos saben que hay un ministerio de Madres Unidas que oran constantemente por nuestros hijos?
Hay ministerio de madres. Puedes hablar con las mujeres para que se integren. Hay un ministerio de intercesión. Hoy solo hubo uno. Pero ahí hay un ministerio de intercesión de 8 a 8:45. Ahí hay orar por el predicador para que Dios le ayude. Puede venir. Y lo que le decía yo, el ministerio de discipulados personales, que eso todo lo debemos de hacer. Ahora bien, si tú vas a tomar un ministerio de estos, o te vas a anotar, te voy a leer el siguiente versículo, 1 Timoteo 3:13. Hay que hacerlo bien, porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, el servicio, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si tú vas a desempeñar un ministerio, sé fiel, ¿verdad? Si te toca entrar a las 9, no vas a venir a las 9:30, porque entonces se te va a sacar. Eso es lo normal, ¿no? Hermanita, fíjate, con mucho amor, pero siempre vienes tarde, ¿no? Por favor, ¿verdad? Ora al Señor, mejora esa área, trabájala ahí, me avisas. No, me voy de la iglesia, no. Si eres un miembro, Dios te ha elegido para aún corregir con gracia, ¿verdad? Con gracia. Entonces, mira, andas a mucha velocidad y casi chocas, ¿no? Te vamos a disciplinar, vamos a corregir esto. Ya hermanas nos han contado que tú casi les das un infarto. Y con mucho amor, ¿verdad? Pero hay que manejar bien. Imita a aquellos que manejan bien. Yo te puedo decir a quién debes de imitar. Personas acá que manejan bien. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Cada ministerio no es el cielo, ni son ángeles los que están en ese ministerio. ¿Se oyó, hermano? Aún yo ahí. Cada ministerio que escojas no son ángeles los que están ahí, ni es el cielo. Los ministerios están integrados y dirigidos por personas todavía pecaminosas. Si hay problema, no te retires, hombre. Yo aquí he estado 22 años. ¿Qué problemas no han habido aquí? ¿Qué problema, hermano? ¿Cuántos problemas? Dios mío. División. Errores míos también. Aquí estoy. Yo pude haberme conmiserado. No, es que yo no sirvo para esto, porque yo, hermano, yo soy un pecador siempre. Siempre lo seré, siempre cometeré errores. Pero eso no me hace abandonar. Que no valoran lo que yo hago. No sé, hermano, yo estoy para ser aprobado por Dios y su sangre derramada. Y yo voy a seguir. Hermanos, no des las espaldas antes de la batalla, ni por las heridas que recibas en la batalla. Enfrenta los problemas. Y quiero decir algo. Después de esta palabra, yo quiero que usted, su boca se cierre para no decir, ahí no hay oportunidad para servir. Cierra tu boca, porque sí hay. Va a haber batalla, pero sí hay. Hay cancha para que puedas servir. Lo que pasa es que ten cuidado con tu orgullo. Siempre Dios va a tratar en cada ministerio con tu corazón y con mi corazón. En todo ministerio, Dios va a tratar con el orgullo. Nunca olvidemos, sea que manejes un carro, te va a salir una hermana brava,
porque no pasaste a tiempo, o sea que barriste mal, aquel te bromeó, te hizo una broma, aquel dejó los cables tirados y se fue. Siempre habrá un problema. Donde hay seres humanos pecaminosos, siempre habrá. Enfrentemos los problemas. No tiremos la toalla, porque de eso se trata una iglesia. Esta ha sido la palabra de este día. Yo les invito a que oremos para que cada uno tomemos resoluciones de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra imperfectamente. Ayuda, Señor, que esta palabra pueda ser recibida en la mente, en el corazón, en lo más íntimo. Que el que no está reconciliado se reconcilie, Padre, viendo tu gran sacrificio. Señor, que el que ya nació de nuevo pueda tomar la decisión de integrarse a la membresía tan hermosa que tú has dejado en tu cuerpo, Señor. Señor, que aquellos que ya son miembros no sean miembros inactivos, sino activos, Señor, que traigan sus dones para el servicio tuyo y de la gran comisión. Padre, en el nombre de Jesús, danos gracia para dirigir la iglesia como tú quieres. Y que nazcan, Señor, de acá, no hijos de Efraín, sino hijos de Judá, que iban al frente de la batalla, que eran los primeros que enfrentaban las lanzas y las flechas. Ayúdanos, Padre, porque tú escudriñas todos los corazones.